Jeremías capítulo número 1, versículo número 4. Es en esta parte de la escritura donde vamos a tener la meditación. Dice Jeremías 1:4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Siempre, hermanos, es un placer poder estar en el púlpito predicando la palabra de nuestro Dios, y le damos gracias a Él por esta bendición que me concede y concede a cada uno de aquellos que predica. Quiero, hermanos, invitarlos a que vayamos a la carta a los Hebreos, en el capítulo número 11, versículo número 23. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo número 23, nos dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo, al invisible. Hermanos, vemos aquí ejemplos de 2 hombres, 2 personas que sin duda fueron importantes para el desarrollo, para el propósito que Dios tenía para cada uno de ellos, ¿sí? Gracias a esos hombres, hermanos, ahora podemos decir que tenemos grandes ejemplos, ejemplos en cuanto a superación, en cuanto a fortaleza, en cuanto a perseverancia. Liberar, hermanos, al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto era sin duda el propósito de Dios para con Moisés. En Éxodo capítulo 4, hermanos, llegó el momento de tomar una decisión, ¿sí? La decisión más importante que Moisés tomó en su vida. Esa decisión fue la de obedecer o no a nuestro Dios. Él decidió al final obedecer a nuestro Dios. Él tenía en ese momento la oportunidad de liberar a su pueblo. Él también, aquí lo veíamos en Hebreos, que se rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón, ¿sí? Dice el versículo 23 que cuando nació fue escondido por sus padres. Cuando Moisés era un niño, él no tomó la decisión de esconderse. Pero cuando vemos al versículo 24 dice que hecho ya grande, ahora sí dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahí vemos cómo Moisés ya tomó una decisión. Vemos cómo Moisés ahora ya pudo decidir por sí mismo, y cuando fue grande decidió obedecer a nuestro Dios. Dice que prefirió ser maltratado con todo su pueblo antes de gozar de los deleites temporales que el pecado ofrece, ¿sí? Es sin duda un gran ejemplo, porque muchos hombres no somos capaces de rehusarse a esos deleites, ¿sí? Él sabía que tenía por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, y vaya que los tesoros de los egipcios eran bastantes. Entonces vemos aquí cómo tomó una decisión. Son decisiones que sin duda marcan el rumbo de cada uno de nosotros. Vemos por la historia cómo las pirámides de Egipto, que está ubicado al norte de África, o el Egipto antiguo, son pirámides que, por ejemplo, la más famosa, la de Giza,
Esa pirámide está compuesta por 6.3 millones de piedras, ¿sí? o ladrillos, como se le pueda llamar. Bueno, estas rocas, cada una pesa alrededor de 2 o 2.5 toneladas. ¿Sí? Es un trabajo muy arduo, es un trabajo muy difícil que un arquitecto en aquel entonces tomó. ¿Sí? Les voy a explicar un poco acerca de esto porque cuenta la leyenda, o cuentan los escritos, o la gente que conoce el tema, que una de las cosas a los que los arquitectos egipcios tenían que llegar, bueno, aquellos que primero decidieron ser arquitectos, era no revelar los planos de la pirámide. ¿Sí? No revelaron cómo estaba compuesto. Es por eso que ahorita no tenemos planos. Es por eso que muchos arqueólogos, al querer entrar a alguna pirámide, no salen. Sino porque haya trampas como las conocemos en la televisión, sino porque realmente no es muy grande y es muy difícil la salida. ¿Ok? Entonces, mucha gente piensa y cree que una de las cosas a los que los arqueólogos tenían que llegar al final del desarrollo del proyecto era precisamente a la muerte. ¿Sí? El arquitecto sabía que una vez que concluyera el proyecto iba a morir. ¿Por qué? Porque así estaba diseñado ese plan. 20 años para construir algo de esa magnitud es mucho tiempo. Una de las grandes incógnitas es cómo lo lograron, ¿sí? Siendo muy pesadas esas rocas, cómo lo consiguieron. Pero son decisiones que marcan el rumbo, ¿sí? Son decisiones que van a determinar cuál va a ser nuestro fin. ¿Ok? Así como Jeremías, como Moisés y como algunos otros muchos grandes hombres, nosotros tenemos que llegar también a una conclusión. Nosotros tenemos que llegar al momento de tomar una decisión definitiva. Y ese, hermanos, va a ser precisamente el tema de esta tarde, decisiones definitivas. Quiero, hermanos, que meditemos de una manera muy breve, rápida, un poco sobre los siguientes 3 puntos que les quiero compartir, que he preparado para exponerles. Vamos a responder a la pregunta de cuáles son esas decisiones definitivas que tenemos como cristianos. Entendemos primero por decisión la siguiente definición. Una decisión, hermanos, es una determinación, ¿sí? Es una determinación definitiva, adoptada sobre un asunto. Una determinación definitiva adoptada sobre un asunto. Entonces, entendiendo lo que es una decisión, sabemos que como personas todos los días tomamos muchas decisiones. Algunas decisiones son para bien y muchas decisiones son para mal realmente. Desde que nos despertamos hasta que dormimos tomamos decisiones. Ahorita los que estamos aquí tomamos la decisión de venir a congregarnos, y qué bueno que están aquí. Yo tomé la decisión de predicar ese sermón. Muchos otros decidieron no acompañarnos o no estar reunidos. Son decisiones que influyen mucho en nuestras vidas realmente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poco acerca de esto. En primer lugar, lo primero que les quiero compartir es la decisión de escudriñar la palabra de Dios. El escudriñar las Escrituras es una decisión definitiva, ¿sí? Porque en ellas dice la Escritura, ahí en Juan 5:39, dice que debemos escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenemos vida eterna, ¿sí? Y ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Entonces la palabra de Dios es determinante para el rumbo o el final y en el camino que nosotros, piense bien, nosotros decidimos seguir. ¿Ok? Entonces es determinante. Quiero que veamos ahí lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo 119, versículo número 4 al 8. Libro de los Salmos, capítulo número 119, versículo número 4. Ahí vamos a comenzar. Dice la Escritura: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ¿sí?
tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Aquí comienza el escritor diciendo que el Señor fue quien a cada uno de nosotros nos encargó una tarea, y esa tarea es que guardáramos muy bien sus mandamientos. En el versículo número 5 dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos, porque así vamos nosotros a guardar sus estatutos. Entonces dice el versículo 6: no sería yo avergonzado. Fíjense cuándo y en qué momento nosotros no vamos a ser avergonzados. Dice: cuando atendiese a todos tus mandamientos. Es aquí, hermanos, donde vamos nosotros a recibir aquello que tanto anhelamos, ¿sí? Porque Dios nos puso delante de nosotros sus mandamientos para que los cumpliésemos. Y aquí en el versículo número 6 dice que no vamos a ser avergonzados solo cuando atendiese a todos tus mandamientos. Es aquí donde llegamos a una decisión, ¿sí? La decisión que vamos a tomar es atender sus mandamientos o no atender sus mandamientos, ¿ok? Versículo número 7 dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Cuando aprendiere tus justos juicios. Versículo 8: tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Entonces, la escritura fue puesta para que nosotros pudiéramos así entender cuál es la voluntad de Dios. Pero la decisión de leerla, la decisión de escudriñarla, la decisión de aplicarla en nuestras vidas es nuestra. Dios quiere que nosotros la leamos, pero nosotros somos quienes la leemos, nosotros somos quienes le dedicamos el tiempo para hacerlo, porque Dios nos ha puesto para que podamos nosotros así crecer en cuanto al conocimiento, para que nosotros podamos así demostrarle a Dios el deseo, el anhelo que tenemos de hacer su voluntad. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo número 1, segunda carta de Pedro, capítulo número 1, en el versículo número 5, segunda carta de Pedro, capítulo número 1, versículo 5, dice: vosotros también, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El versículo número 8 nos dice: porque si estas cosas, todo lo que acabamos de mencionar, incluyendo el conocimiento, porque si todas estas cosas están en vosotros y abundan, que dice, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, que nosotros podamos así entender que la Escritura fue puesta para que nosotros comprendiésemos qué es lo que Dios quiere que hagamos, qué es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Dice Romanos capítulo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, debe ser una vida de constante crecimiento, ¿sí? Es normal que tengamos muchas altas, que algún día estemos muy espirituales, pero a la mañana siguiente seamos unos débiles. Sí, es normal, pero no es justificable. Sí, Dios no justifica eso. Tampoco es apto para el reino de Dios aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, dice ahí Lucas. Tampoco, hermanos, podemos jugar a ser cristianos. ¿Sí? No podemos jugar, no podemos tomar el cristianismo como un juego,
¿sí? Es normal que nos equivoquemos, es muy normal que nos equivoquemos, pero lo que no es normal para el cristiano es que esto se vuelva parte de nuestra vida, se vuelva rutinario, se vuelva de todos los días, ¿sí? Es importante que entendamos esto. Es aquí, hermanos, cuando cada uno debe darse el tiempo y decidir mirar atentamente a la palabra de nuestro Dios, porque la Escritura, bueno, es para crecimiento espiritual, pero también es para salvación, y eso lo podemos ver ahí en la primera carta de Pedro, un texto que todos nosotros conocemos. En la primera carta de Pedro, capítulo número 2, versículo número 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, y nos dice: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Nuestro Dios hace una comparación, el apóstol Pedro aquí lo escribe, y nos dice que de la manera como la que un niño se desespera por querer alimentarse, es la manera en la que nosotros debemos de gritar, que debemos de desesperar, debemos patalear, hermanos, por así recibir también la leche espiritual, una leche espiritual no adulterada. Porque dice que haciendo esto, por medio de ella, dice, vamos a crecer para salvación. Los niños crecen, los niños van creciendo, llegan a la adultez, es la naturaleza del hombre, del cuerpo, pero aquí nos está hablando acerca del crecimiento que nosotros tenemos en lo espiritual. Hay cristianos, hermanos, que tal vez no vamos a crecer. Hay cristianos que nos vamos a debilitar más pronto de lo normal o de lo que uno esperaba. Sí, es por eso que debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Uno no decide crecer, ¿sí? Uno no decide crecer, pasan los años y crecemos hasta llegar a una edad adulta en la que nuestro cuerpo comienza a perder fuerza. En el cristianismo, hermanos, es distinto. Uno crece y cada vez toma más fuerza. El día de su muerte va a ser más fuerte que el día en que se bautizó, porque ese es el proceso del cristiano, no el proceso del ser humano. Algo más que debemos de comprender es que realmente solamente por medio de la palabra de Dios y de la obediencia podremos salvar nuestras almas. Solamente así. Dice la Escritura que dice la Biblia ahí en segunda carta de Timoteo, capítulo 2, en el versículo número 3, versículo número 16 de la segunda carta a Timoteo, nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero si vemos el versículo número 15, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo número 15, dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, fíjense para qué, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí vemos como una persona sabia es aquella que va a buscar, escudriñar las Escrituras, porque en su sabiduría, en su inteligencia, va a entender que en ella tenemos vida eterna, ¿sí? Un necio dirá que no es necesario, un necio dirá que ya me la sé, un necio dirá que para qué la leo si no le entiendo o no tengo el tiempo para leer. Pero para eso tenemos que limpiar toda esa contaminación, porque eso es contaminación. En el momento en que nosotros decimos que no necesitamos a Dios, es contaminación, ¿sí? Porque realmente todo ser humano necesita a Dios. En Santiago capítulo número 1, en el versículo número 21, nos dice, por lo cual, Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, nos dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas.
Aquí la escritura es clara y nos dice, ustedes necesitan recibir la palabra de Dios, porque al recibir la palabra de Dios, ustedes van a poder salvar sus almas. Pero para eso es necesario que primero quitemos todo aquello que impide que recibamos la palabra de Dios, todo aquel pensamiento humano que impide que recibamos a Dios en nuestros corazones. También, en segundo lugar, la decisión de escudriñar la palabra de Dios. En segundo lugar, vamos ahí a Efesios. Efesios capítulo 5, versículo número 15. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y nos da una lista de las cosas que uno como cristiano no debe hacer y qué cosas sí debe hacer. Ni el conocimiento, ni el poder, tampoco el dinero, los títulos, ni clases sociales, va a determinar quién somos, ¿sí? Son nuestras acciones, son nuestras conductas las que nos determinan y nos ponen como persona de valor, como persona con ética, ¿ok? Entonces, en lo espiritual, nuestra conducta también, al igual que en lo secular, nuestra conducta es lo único que va a determinar cómo es mi relación con Dios, ¿sí? Mi conducta va a determinar cómo es mi relación con Dios, cómo es mi comunión con Él. El verdadero significado de obediencia y respeto y amor hacia Él lo mostramos por medio de nuestra conducta, de nuestras acciones, de cómo nos conducimos delante de Él, cómo nos conducimos en la iglesia, cómo nos conducimos afuera. Eso es lo que determina. Por eso nuestra acción es una decisión determinante. Nuestra conducta es una decisión determinante, porque va a marcar el rumbo de cada uno de nosotros como cristianos. Eso es lo que nos define como personas. Es por esto que cada uno de nosotros debe cuidar su imagen, ¿sí? No siendo falso, no siendo hipócrita, siendo sincero, siendo lo que realmente somos, hijos de Dios. Nuestra imagen no se debe ver corrompida, no se debe ver no se debe ver ensuciada, ¿sí? Por eso es importante que nosotros cuidemos nuestra imagen, porque el mundo, hermanos, el mundo allá afuera se sigue perdiendo. El mundo allá afuera necesita ver en nosotros esa luz, ¿sí? Si el mundo necesita esa luz y nosotros no proveemos de esa luz, el mundo se va a perder, ¿sí? El mundo se va a perder. Necesitan ver en nosotros ese claro ejemplo de consagración. Necesitan ver en nosotros ese claro ejemplo de santificación a Dios en nuestros corazones. Fíjense, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, me gustó mucho una traducción de la Nueva Versión Internacional. Es la que yo tengo aquí escrita, que les voy a... Ustedes sigan ahí la lectura. Y esta es la traducción de esta versión. Dice, más bien, 1 Pedro 3:15, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. El versículo 16 dice, pero háganlo con gentileza y respeto. Háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer
el mal. Nuestra conducta va a determinar nuestra relación con Dios, ¿sí? Nuestra postura delante de Dios. Nuestra conducta va a determinar ese anhelo, ese deseo, esas ganas que nosotros tenemos de verle cara a cara. Porque muchos profesamos conocer a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos, ¿sí? Entonces es importante que cuidemos eso. No le estamos demostrando un amor a una persona que fácilmente podemos engañar. No le estamos mintiendo a una persona. La persona nos puede creer, pero a Dios no le podemos mentir. Dios sabe realmente qué es lo que hay en mi corazón. Dios sabe realmente qué le estoy dando a Él. Muy bien. Entonces, nuestra conducta no solamente va a determinar mi relación con Él, sino también puede ser de estimulación a cada uno de nuestros hermanos. Y eso es una bendición. El tener hermanos que se esfuerzan, tener hermanos que luchan, que trabajan para Dios, es de estimulación. Nosotros vemos en ellos un ejemplo, ¿sí? Nosotros vemos en ellos un ejemplo a seguir. En Hebreos capítulo 10, versículo 24, Hebreos capítulo 10, versículo número 24, dice, versículo 24 dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Vemos aquí, hermanos, un ejemplo a seguir, una estimulación por parte de nuestros hermanos. Vemos también un mal ejemplo, sí, en el versículo 25. Vemos un mal ejemplo en el versículo 25. Pero aquí lo importante, hermanos, es ¿qué estamos haciendo nosotros? Podemos hacernos una pregunta. ¿A cuántos de mis hermanos he animado? ¿Sí? Tal vez ya acabamos de decir a cuántos. Pero si pensamos a cuántos he desanimado, para empezar, es probable que no sepamos a cuántos, ¿sí? Pero son muchísimos. Y eso es lo que debemos de cuidar. Nuestra conducta delante de Dios va a determinar también la estimulación a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Todo, absolutamente todo, desde nuestra postura en la adoración, desde nuestra forma de hablar, de nuestra forma de pensar, de actuar, todo, hermanos, va a ser motivo de animación, pero también de desánimo, de desmotivación. Es motivo. Entonces debemos de tener cuidado en esto, porque es difícil poner atención, y más cuando hace calor, cuando acabamos de comer, cuando tenemos sueño, es difícil poner atención, muy difícil, y es muy fácil distraerse, muy fácil distraerse. Entonces, cualquier movimiento, cualquier cosa que veamos aquí en el lugar de reunión va a causar más atención de cada uno de nosotros que el que está aquí enfrente, ¿sí? Es una realidad. Entonces debemos de cuidar nuestra postura, porque podemos ser estorbo y tropiezo para el que tenemos ahí a un lado. Segunda carta a Timoteo capítulo 2. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo número 15, dice la Escritura, procurad con diligencia presentarse a Dios aprobado, dice, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Dice que un obrero que no tiene de qué avergonzarse es aquel que usa bien la palabra de verdad, ¿sí? Es aquel que utiliza bien la palabra de verdad, que no solamente la escudriña, sino que también la aplica en sus vidas, la usa bien. A la gente, hermanos, siempre nos ha interesado agradar a los demás, siempre, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en la casa. Siempre buscamos como prioridad ser aprobados por nuestros jefes,
inclusive por ahí trabajamos horas extra o damos un plus porque queremos quedar bien con él, o queremos un aumento o un ascenso. Siempre queremos una aprobación, nos gusta que reconozcan nuestro trabajo. Dios quiere ese mismo esfuerzo, Dios quiere esa misma dedicación, Dios no nos quiere avergonzar, ¿sí? Dios no quiere prescindir de nosotros, Dios quiere todo lo contrario, quiere que cada uno de nosotros, cuando su Hijo vuelva, cuando su Hijo descienda, seamos arrebatados juntamente con aquellos que murieron en Cristo, aquellos fieles, aquellos hombres fieles a Dios, y estar así siempre con Él. Ese es el propósito de Dios para con nosotros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros lleguemos, y a la conclusión de nuestras vidas. Dios quiere que estemos con Él, ¿sí? Dios quiere que estemos con Él, porque otra decisión determinante es la salvación. La salvación al final va a determinar en sí toda mi eternidad. Entonces es importante la salvación. Dios, a través de su Hijo, nos ha puesto a nuestro alcance el mejor regalo que vamos a poder recibir. No hay mejor regalo, no hay nada mejor que la salvación, no hay mejor herencia, no hay mejor recompensa a nuestro trabajo, y tenemos ya reservado un lugar, ¿sí? Tenemos ya ese pase a esa habitación reservada. No es un hotel en Dubái, ¿sí? Por si alguno está pensando que es un hotel en Dubái, no, es el cielo, es un mejor lugar todavía. No es un hotel en el mar en Dubái, no es el hotel llamado The Mark en Nueva York, donde una noche vale $73,000 por una noche, lo que equivale como a 1.300.000 y feria, ¿sí? Algo así. Entonces tenemos un lugar muy especial reservado, por lo tanto debemos de cuidarla, debemos de ocuparnos con temor y temblor, dice la carta a los Filipenses, de nuestra salvación, como aquello más valioso que tenemos, aquello que es más valioso que la familia, aquello que es más importante que el trabajo, que el novio o la novia, es más que los amigos, es más que todo. Dice primera carta de Pedro, capítulo número 1, versículo número 3, dice, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo número 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, dice, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Todo lo que resta, hermanos, de aquí a que el Señor venga, o de aquí a que Él nos llame, todo lo que resta van a ser decisiones. Van a ser decisiones que van a determinar el lugar final en el cual nosotros vamos a estar. Si va a ser el cielo o va a ser el otro lugar. Todo lo que hagamos, desde que nos despertamos hasta que dormimos, va a determinar eso, va a determinar cuál va a ser nuestro destino, va a determinar cuál va a ser nuestro fin. Porque dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese va a ser el fin de nuestro camino. El camino del cristiano es un camino difícil. Es un camino difícil. Es más fácil retroceder, es más fácil rendirse y es más fácil no llegar. Pero Dios nos ha puesto las armas, Dios ha enviado a su Hijo, Dios envió a su único Hijo a morir por nosotros. Y eso no es poco. Entonces debemos de cuidar nuestra salvación, cuidarla como lo más valioso que tenemos. Como conclusión, ¿qué decisiones tomaremos de aquí en adelante? Lo más seguro es que tomemos malas decisiones aún, es lo más seguro. Pero es importante que busquemos la manera de tomar las mejores decisiones que podamos tomar.
Eso ya es parte del ser humano, eso ya es parte de la persona en sí. Una persona inteligente toma la mejor decisión, una persona con conocimiento toma la mejor decisión, y no hay mejor decisión que seguir a Cristo, de seguir trabajando, de seguir esforzándonos por llegar a aquella meta. Debemos de tomar esa determinación de querer estar atentos a la palabra profética más segura, ¿sí?, que es la Escritura. Dice, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Debemos de tomar esa decisión. En ti y en mí únicamente está el cuidar, está el desear, está el buscar y está el pelear por nuestra salvación. No flaquear, no rendirse, no desmayar, sino pelear la buena batalla de la fe. Porque sabemos, hermanos, que habrá un juicio, y porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Sí, según ahí, segunda carta a los Corintios 5:10. Voy a terminar leyendo Apocalipsis capítulo 22. Con este pasaje vamos a terminar la predicación en esta hora, y le vamos a dejar lugar a nuestro hermano Jorge Vallejo con un himno. Apocalipsis capítulo 22, versículo número 11 dice: 22:11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Son decisiones. Uno va a decidir ser justo o no ser justo, uno va a decidir practicar la justicia o no, uno va a decidir ser santo o no. Pero Dios nos dice, hermanos, en el versículo número 12, que he aquí yo vengo pronto. Cualquiera que sea tu decisión, cualquiera que sea mi decisión, yo vengo pronto, dice el Señor. Y cualquier cosa que escojas, dice que mi galardón también está conmigo, para recompensar a cada uno sea según su obra. Dios quiere, hermanos, que tomemos las mejores decisiones y que cada una de ellas vaya tomado de Dios, y que así podamos algún día poder vencer esta pelea, este camino que cada uno de nosotros decidió seguir. Dios les bendiga.